Obtener la derivada de cada función. Tenemos dos funciones, una función g que depende de una variable x y una función f que depende de una variable t. Entonces, para derivar estas funciones, tenemos que utilizar alguna regla de derivación. La que más se ajusta es esta regla de derivación, en la que si tenemos una constante multiplicada por una variable elevada a un exponente, su derivada va a ser el producto del coeficiente multiplicado por el exponente, y al exponente de la variable le vamos a restar una unidad. Es decir, con esta regla de derivación podemos obtener la derivada de estas funciones. Bien, pues comencemos. En la primera función tenemos que derivar término a término, es decir, primero x a la 7, después menos 2x a la 5, seguido de 5x a la 3 y por último menos 7 por x. Vamos a empezar entonces con el primer término, x a la 7. Recordemos que si no hay un coeficiente a un lado de una variable, asumimos que es un 1, que su coeficiente es 1. Entonces, para derivar este término, vamos a seguir la regla. El coeficiente por el exponente. El exponente es 7. El coeficiente es 1. Vamos a escribirlo, aunque no es necesario. Multiplicado por la variable. Y le restamos una unidad a su exponente. Entonces, si aquí está elevada a la 7, 7 menos 1 será su exponente. Ahora vamos a derivar el término menos 2x a la 5. El coeficiente de la variable x a la 5 es menos 2, entonces menos 2 multiplicado por su exponente, que es 5. A la variable le restamos una unidad en su exponente. Seguimos con el siguiente término. El coeficiente de x a la 3 es 5, 5 positivo. Entonces, 5 multiplicado por el exponente de esta variable, que es 3. A la variable le restamos una unidad en su exponente. Por último, el término menos 7x. Observen aquí que el coeficiente de x es menos 7, pero su exponente es 1. Cuando una variable no tiene exponente, asumimos que es 1. Entonces, el siguiente término quedaría derivado como menos 7 multiplicado por 1. A la variable x le vamos a restar una unidad en su exponente, pero recordemos que tenía exponente 1. Y si le restamos una unidad, queda de esta manera. Ahora vamos a simplificar todo este procedimiento. Bien, comencemos por este término. 7 por 1 es 7. X a la 7 menos 1. 7 menos 1 es 6. Entonces, por x a la 6. Después tenemos 2 por 5, 10. Menos por más, menos 10. X a la 5 menos 1. 5 menos 1 es 4. Entonces, por x a la 4. Siguiente término, 5 por 3, 15. 15 por x a la 2. Positivo. Y finalmente este término, 7 por 1 es 7. Negativo. Y vamos a ver qué pasa con x. 1 menos 1 es 0, entonces el exponente de x sería 0.
pero hay una regla de los exponentes que dice que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, si yo multiplico 7 por 1, que sería este resultado, x a la 0 es 1, entonces 1 por 7 da 7. Por lo tanto, la derivada de esta función queda de esta manera. 7 por x a la 6 menos 10 por x a la 4 más 15 por x a la 2 menos 7. Vamos con el siguiente ejercicio. F de t igual a 1/4 de t a la 4 menos 1/2 por t a la 2. Bueno, observemos aquí que los coeficientes son fracciones. Eso no tiene mayor complicación, puesto que siguen siendo números reales y se pueden operar de la misma manera, sin ningún problema. Entonces vamos a derivar el primer término. El coeficiente es 1/4 y el exponente es 4. Por lo tanto, exponente por coeficiente, bueno, ya vamos a ser un poquito más formales, la derivada en función de t es igual a 1/4 multiplicado por el coeficiente, perdón, por el exponente, coeficiente por exponente. A la variable t le vamos a restar una unidad, 4 menos 1. Derivada del siguiente término, el coeficiente es 1/2 negativo y el exponente es 2, entonces menos 1/2 multiplicado por 2. A la variable t le vamos a restar una unidad en su exponente. Ahora hay que simplificar. Esto es una multiplicación de un entero por una fracción. Esto de los cursos básicos de aritmética se puede multiplicar de esta manera. Y ahora sí, numerador con numerador y denominador con denominador. 4 por 1 es 4 y en el denominador es 4 también, 4 por 1, 4. 4 por t, 4 menos 1 en el exponente es igual a 3. Siguiente término, 2 por 1, o 1 por 2 es igual a 2, y 2 por 1 es 2. Menos 2 medios por t a la 1, ya que 2 menos 1 en el exponente es 1. En esta parte. Bien, podemos simplificar esta derivada. 4 entre 4 es 1 y 2 entre 2 es 1. Y cuando una variable tiene coeficiente 1, pues no es necesario colocarlo, se entiende que es 1. Bueno, entonces esta derivada queda como t a la 3 menos t. En este caso, pues el 1 ya no lo vamos a poner porque se entiende que tiene exponente 1. Bueno, pues esta es la derivada de esta función.